Buen día. Hola Germán, ¿cómo estás? Un Pero bien, gusto saludarte a doctor. vos y a todos en Tucumán. Bueno, doctor, ¿cuál es su reflexión en el día de hoy, después de la última sesión de Senado? Yo pensaría, ya que estamos en términos de balances, hoy a lo largo del año, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, hablamos que en julio, más o menos el 9 de julio, empezamos a hablar de que el gobierno se enfrentaba a una tormenta perfecta y que había tres alternativas a esa tormenta y cómo salía el gobierno. Lo primero es salir fortalecido, debilitado o no salir. Digo, esas eran las tres alternativas a las que se enfrentó el gobierno y que finalmente transcurrieron. Digo, hubo serias dificultades a lo largo del año que se acrecentaron en la segunda hasta las elecciones, sobre todo vinculado a materia cambiaria y la inestabilidad política, digamos, que se retroalimentaba en ese contexto. Finalmente el gobierno, después de las elecciones de medio término en octubre y después de una derrota importante en la provincia de Buenos Aires, se fortaleció y hoy inicia el tercer año de su mandato en un esquema en donde ya se empieza a hablar de la reelección. Todavía falta mucho, digo, recién estamos en la mitad del mandato, eh, pero en ese esquema me parece que en términos generales está pasando eso, digamos, ese sería este primer balance del año y con una oposición que todavía está en proceso de reconfiguración. Pero, doctor, ¿y cómo jugó Trump en esto? Porque Trump dijo, una de sus últimas declaraciones sobre Argentina, que venía perdiendo las elecciones, le dio una mano y ganó las elecciones, refiriéndose a Ah, Milei. ahí está el otro punto en el cual quería meterme, que es efectivamente qué pasó para que un gobierno que estaba contra las cuerdas saliera fortalecido de eso. Operaron varias variables, varios factores, pero principalmente es en el que estás mencionando vos, que es la figura de Trump y los cambios geopolíticos que posibilitaron ese fortalecimiento a partir de una alianza. En los 90 se hablaba de relaciones carnales, me parece que incluso yendo un paso más en ese sentido, el gobierno de Milei ha decidido atar su suerte en buena parte a lo que está sucediendo en Estados Unidos y por eso también, y a propósito de eso, este año va a tener ciertas particularidades porque el gobierno de Trump se enfrenta también a elecciones en los Estados Unidos, las elecciones de medio término, en donde en principio tiene un escenario difícil y hay que ver qué pasa con eso, sumado a algo que también hacían referencia recién ahí, creo que estaban hablando, haciendo el análisis económico con respecto a los vencimientos de deuda que tiene Argentina y efectivamente qué va a pasar con eso y cuál es el rol que finalmente asumen los Estados Unidos con eso. Si hasta ahora, digamos, si avanza en esa relación y cómo operan los mercados con respecto a esa posición. Fundamentalmente, por ahí me parece que está hoy la cuestión. Pero, no sé, doctor, cuál es tu visión, pero las cosas que hace Milei en la relación con Estados Unidos o con otros países, antes era impensado que esto podría ocurrir en la Argentina. Te hablo de 10, 15 años atrás. Sí, el mundo cambió. El mundo cambió porque incluso las cosas que están pasando a nivel internacional con los propios mensajes que emite Trump, digo, si Milei es una particularidad a nivel mundial, también lo encontramos en los Estados Unidos con Trump y en otros líderes mundiales, y hay todo un proceso de reorganización a nivel internacional que en principio encuentra con nos enfrenta a estas situaciones que hace 15 años, efectivamente, como vos señalás, nos resultaban impensables. El tema es que el mundo cambió y en ese proceso de reorganización tenemos que seguir viendo qué es lo que sucede. Y en ese punto el destino de Argentina hoy parece estar, y al menos el del gobierno de Milei, está atado a lo que suceda en Estados Unidos. Y ese gobierno que estaba en contra o arrinconado a mitad de año después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tuvo un rescate, si se quiere, por parte de Estados Unidos, que al menos le dio aire y que le permitió al menos después de las elecciones salir fortalecido. Fortalecido en términos institucionales, digo, con diputados, con senadores que
haciendo referencia a lo que me preguntabas recién sobre el Congreso, aprobó su presupuesto por primera vez, salió de una situación en donde estaba arrinconado con los vetos, incluso hasta con la posibilidad de un juicio político. Digo, todo eso hizo que, por suerte o por obra o por las mismas gestiones, digo, no hay que quitarle mérito al gobierno en eso, que en su alianza con los Estados Unidos al menos le permitió capear esa tormenta que se enfrentó y hoy tener un presupuesto y empezar a hablar de reelección. No sé cómo lo ves vos, esta cuestión que en la última sesión de senadores se la saca de escena Cristina Fernández de Kirchner y Milei directamente negocia con los gobernadores. Sí. Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, sumarle un poco de Misiones, un poco de Silioto, pero fundamentalmente Tucumán. Sí, en ese punto me parece algo destacable que es la otra parte, digo, de esta historia con respecto al escenario o el balance que podríamos decir. Uno, el fortalecimiento del gobierno después de las elecciones. El segundo, y es algo que tiene una tradición histórica en Argentina. Argentina es un país federal y que por lo tanto los gobernadores tienen un rol importante y que es particularmente destacable en este contexto y con este gobierno. Digo, es decir, los gobernadores asumen un rol preponderante en donde en esa negociación de toma y daca, los gobiernos pueden armar o al menos avanzar políticamente. Entonces, ahí esa es otra cuestión, digamos, me parece que en el análisis del año hay que destacar, que es el rol de los gobernadores. Vos lo estás mencionando en el caso de Jaldo en particular en Tucumán o del norte en general, pero Argentina es un país federal y los gobernadores siempre tienen un rol destacable y más en este tipo de gobiernos y sobre todo con lo que está pasando a nivel internacional y hay otras cuestiones que están operando en ese rol preponderante de los gobernadores. Pero en la historia argentina siempre manejó Buenos Aires capital federal de todo el país. Es decir, vivimos en un país federal, sí, pero con una práctica unitaria. En términos políticos, la Argentina tiene una particularidad y es que la composición del Congreso depende y las votaciones del Congreso le permite a los gobernadores, a los representantes de las provincias tener un rol destacable, incluso con mucho menor representación. Buenos Aires en ese punto tiene el 40% del electorado, pero a la hora de la composición en el Congreso tiene una representación muchísimo menor y hay provincias con menor población que efectivamente tienen una mayor representación. Eso le da y coloca a la Argentina en una posición muy preponderante en términos políticos. El federalismo argentino en ese punto funciona. Me parece que lo que vos estás señalando sobre las particularidades del unitarismo, de cierta centralización, sobre todo se ven en aspectos económicos, que ahí es donde efectivamente el resto, las provincias tienen una serie de desafíos importantes, y en otras cuestiones, sobre todo a la toma de decisiones vinculadas al Poder Ejecutivo, en donde si se quiere las decisiones se toman en Buenos Aires, pero los gobernadores tienen un rol importante y que históricamente lo tuvieron y que ahora me parece que sobre todo se destaca en este último tiempo. Pero los gobernadores y las provincias tienen un rol importante y tienen un llamado para tomar la acción y un rol preponderante que se está notando en los últimos tiempos, incluso en el gobierno de Alberto Fernández ya se venía viendo, en el gobierno de Mauricio Macri. Pero vos me decís eso que se nota, sí, pero la concepción siempre fue Buenos Aires, con excepción de Menem, tomemos, porque todos salieron como si fueran de Buenos Aires. Hasta mismo Kirchner era como que tenían domicilio en Buenos Aires. Sí. Con excepción de Menem, que va a una interna con Buenos Aires y le gana, pero después casi siempre la decisión la tomaban los dirigentes de Buenos Aires. Desde Tucumán no lo hemos visto siempre así. Sí. En ese punto me parece que hay una mayor concentración, sobre todo con respecto a los medios, por ejemplo, en donde efectivamente las voces de Buenos Aires muchas veces son las que tienen mayor peso y lo que hacen es definir una agenda. No hay muchas veces también por ejemplo, desde la provincia del interior o del norte en particular, no se plantean las agendas y estamos discutiendo agendas porteñocéntricas. En ese punto sí lo coincido, en eso sí coincido.
en que efectivamente muchas veces la agenda no son de temas que pueden llegar a importarle o que son trascendentales para las provincias. Y ahí sí me parece que hay una cuestión importante en donde también me parece que tienen las provincias un rol importante en decir, bueno, plantear cuál es la agenda, discutir el marco de esa agenda. Porque efectivamente lo que termina sucediendo es las decisiones se toman en base a cuáles son los temas que se plantean desde Buenos Aires. Bueno, entonces ahí las provincias, ¿qué tienen para hacer? Los gobernadores, ¿cuál es el planteo que tienen para hacer? ¿Cómo correr y plantear una nueva discusión o nuevas agendas? ¿Cuál es la agenda del norte, por ejemplo? ¿Cuál es la agenda del norte y qué es lo que tiene el norte para decir con respecto a, por ejemplo, las posibilidades para salir de su situación de atraso histórico? Ahí me parece que hay una oportunidad en las provincias en efectivamente plantear una nueva agenda y estos espacios sirven para eso. Doctor, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido para este diálogo y tengas un excelente 2026. Un gusto, Germán, hablar con vos, con toda la gente de Tucumán y de esa manera conectarme con mi provincia. Un abrazo enorme para todos allá. Un abrazo, doctor. Gracias, señora.